Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos cuadros de Punet y herencia. Y empezamos. En una planta el color rojo de la flor domina sobre el azul. Si cruzas una planta homocigoto dominante con una planta homocigoto recesiva A, determinar el fenotipo de la primera generación. B. Si cruzas dos plantas de la primera generación, ¿qué probabilidad hay de tener flores azules? Empezamos. Entonces, tenemos la flor roja que es homocigota dominante. Por ser así, ambas letras van en mayúscula y recuerda que homocigoto son ambas letras en mayúscula o en minúscula y heterocigoto significa que una es mayúscula y la otra es minúscula. La flor azul tiene ambas minúsculas por ser homocigota recesiva. Hacemos el cuadro de Punnett. Colocamos este par de eres minúsculas arriba porque son las de la flor azul y colocamos este par de R en la columna de la izquierda porque son las de la flor roja. Hacemos los cruces. Recuerda que siempre va de primeras la letra mayúscula. Este resultado da 100% de flores rojas, porque recuerda que la letra mayúscula es la dominante. Por consiguiente, si todas la tienen, todas son dominantes, por consiguiente rojas. El punto B nos dice que crucemos dos de la primera generación, es decir, cogemos R y R, como son dos, por ejemplo, escogemos este y las colocamos en el cuadro, es decir, esta R mayúscula va aquí y esta R minúscula va aquí. Esta otra R mayúscula va aquí y esta R minúscula va aquí. Las cruzamos. Entonces vemos que tenemos aquí en esta casilla las dos mayúsculas, en esta una mayúscula y en esta una minúscula, en este igual y en este ambas son recesivas. Como ya sabemos pasar una fracción en porcentaje, sabremos que las R's dominantes quedaron en 3 de 4 casillas, esta y esta, es decir, el 75%, mientras que ambas R's que están aquí minúsculas están en una sola, es decir, que son el 25% azules. Entonces, como vemos, estas tres casillas tienen R mayúscula, mínimo una. Entonces, como son 3 de 4, son el 75% rojas. Y este, como no tiene dominante y es homocigota recesiva, es el 25% de este ejercicio. Homocigosis y variabilidad genética. Esto fue lo que expliqué en el comienzo. Hay una diferencia entre homocigoto y heterocigoto. Entonces vemos que homocigosis dominante es cuando ambas son mayúsculas. Heterocigosis son diferentes. Por ejemplo, aquí una mayúscula, una minúscula y una mayúscula. Recuerda que estos son uno y estos son otros. Pero recuerda siempre que se coloca primero la letra grande, la mayúscula. Y homocigosis BB recesivo. Son ambas letras en minúsculas. Genotipo y fenotipos. El genotipo es el que codifica al
fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes y tiene la iniciativa de tomar las cosas, es decir, las cualidades mentales, y es el que depende de este para generar pues, los rasgos de las cualidades físicas. Entonces, vemos que físicamente esto es lo que puede ser el color de ojos, el color de piel o la altura. También cabe recordar que, por ejemplo, aquí vemos que más que todo estamos señalando el fenotipo, el cual es la característica. Si queremos señalar el genotipo, tenemos que coger y colocar que este 75% le pertenece a las R mayúscula, o mejor dicho, estas R's mayúsculas equivalen al 25%. Esta sería la respuesta de los genotipos. R mayúscula y R minúscula representan el 5% por estar dos veces y ocupar la mitad de este cuadro. Y las pequeñas representan también el 25%. Entonces, como notamos, esta es la respuesta en cuanto al fenotipo, la característica, y esta con respecto al genotipo, los genes. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, no te olvides de suscribirte, activar la campana de notificaciones, comparte este video en tus redes sociales, dale me gusta si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció, sígueme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y únete a mi grupo del ICFES. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.